Bien, seguimos ahora con más información en nuestro espacio en vivo como siempre para recibir a nuestra especialista en temas judiciales, Romina Mangel, con lo que es el tema de ayer por la tarde y de hoy seguramente durante todo el día y varios días más, ¿no? Lo que ha declarado la Corte Suprema de Justicia, la institucionalidad, ¿no es cierto?, de la reforma en la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura. Sí, seguimos esperando. Lo quería mandar a Talpones, pero... Escuchamos las primeras declaraciones, escuchamos a Aníbal Fernández temprano a la mañana, muy enojado con esta resolución de la Corte, en sintonía con lo que venía manifestando el oficialismo. Vimos cómo estaba celebrando la oposición, pero tenemos acá un testimonio exclusivo en CN23, un hombre que vienen buscando desde temprano a la mañana, que es nada más y nada menos que Mario Fera, el presidente de un Consejo de la Magistratura, que si no entendimos mal este fallo de la Corte, que fue sumamente didáctico en principio, dejaría las cosas como están. Buenos días, Fera, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por venir. ¿Quedan como están? Sí, bueno, el Consejo de la Magistratura, que hoy funciona con 13 miembros y que había sido modificado por la ley recientemente sancionada, elevando el número a 19, de acuerdo con el fallo de la Corte que declaró la inconstitucionalidad de esta nueva composición del Consejo, quedaría entonces funcionando con 13 miembros, como lo está haciendo hasta ahora, con los representantes actuales y con las incumbencias actuales, salvo aquellas de la reforma que se mantienen en pie, porque lo primero que es necesario aclarar es que esta declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte se refiere solo a uno o algunos de los aspectos de las reformas que fueron objeto de sanción y entrada en vigencia reciente. Básicamente lo que tiene que ver con la elección popular de los consejeros, ¿no? Porque es el fallo de Servini el que llega y que tiene justamente la competencia electoral que ella representa. Claro, exactamente. El resto, digamos, a ver, porque para que se entienda y sea claro, entonces elección de los consejeros de manera popular no hay, mediante el sufragio eso ya no existe. Los jueces argumentaron, los 6 jueces que votaron a favor de la inconstitucionalidad de estos artículos, argumentaron por qué consideraban justamente que eran inconstitucionales y que no se podía hacer mediante el sufragio universal. ¿Qué es lo que queda en pie entonces de la reforma que el Consejo, de esta ley de reforma del Consejo de la Magistratura? Bueno, la reforma establecía y establece que el Consejo de la Magistratura a partir de ahora tiene algunas incumbencias más que las que tenía, como por ejemplo lo atinente a las subrogancias, que es una facultad que antes tenía la Corte. Las subrogancias concretamente es la posibilidad de establecer los reemplazos de aquellos jueces que por razones transitorias o definitivas dejan su cargo. La cobertura de esos cargos se venía haciendo hasta ahora con la supervisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora es el Consejo de la Magistratura el que tiene esa facultad y estamos en ese sentido estudiando una reglamentación para dictar en los próximos días y establecer un mecanismo que permita establecer los reemplazos en las distintas variantes que tiene. Después hay otras cuestiones que tienen que ver con el desenvolvimiento de los concursos para los candidatos a magistrados. También en este aspecto el Consejo de la Magistratura está abocado en este momento a establecer las reglamentaciones necesarias y hay algunas cuestiones administrativas más internas que también son objeto de modificación por la actual ley, que establece alguna diferenciación que hasta ahora no estaba muy clara entre los aspectos que conciernen a la Corte y los que conciernen al Consejo. Lo que de alguna manera sí queda sin efecto es la elección de los nuevos consejeros, la integración nueva, a partir de una interpretación que hace la Corte en el fallo, que es muy importante, y también, consecuentemente, queda sin efecto la nueva formación de mayorías que había establecido la ley para la acusación de los jueces ante un eventual juicio político. Y bueno, si bien la Corte no lo expresa, los fundamentos serían también aplicables a la formación de mayoría para otros aspectos. A ver si nos puede ayudar a entender esto que me parece que es muy importante. Servini Curia, insistimos, ¿no? Obviamente atiende lo que es competencia electoral, habla de lo que es la convocatoria a las elecciones y en ese marco habla de cada uno de los ministros de la Corte a la hora de expresarse, habla de lo que es la elección estamentaria. El otro problema, o por lo menos la otra polémica muy fuerte que había surgido, donde creo que generó más resistencia esta reforma, tenía que ver justamente con las mayorías, que con mayoría simple se podía pedir el jury de un magistrado y suspenderlo, creo que hasta 2 años, decía, ¿no? Por 6 meses se puede suspender un magistrado, así lo establece la Constitución. Esto a partir de la decisión que toma la Corte y la interpretación que hace, también, digamos, termina fallando sobre el tema de las mayorías, porque es una vez que esté constituido el Consejo, ¿cómo es? Claro, exactamente. La mayoría que se requería para acusar a un juez para ser sometido a juicio político y ser destituido eventualmente,
era de 2/3 del Consejo. Hoy eso implica 9 votos sobre 13. De acuerdo con la ley, se requería una mayoría absoluta, que es la mitad de los miembros más 1. Con un Consejo de 19 se iba a requerir 10 votos. De 19. Al quedar sin efecto la nueva composición del Consejo, también queda sin efecto el nuevo régimen de mayorías, porque la ley lo había sujetado a la vigencia de la nueva composición del Consejo. Entonces, la decisión de la Corte, si bien no tiene un fundamento autónomo sobre este tema, lo deja sin efecto por consecuencia de haber dejado sin efecto por inconstitucional la nueva integración del Consejo. Ahora, Fera, usted dice que, bueno, que obviamente hay otros artículos que quedan en pie y que siguen vigentes, pero el núcleo duro de la reforma tenía que ver con la participación popular y con cómo se iban a conformar las nuevas mayorías para los juris. En lo que hace de las 6 leyes que conformaron el paquete de reforma judicial, la del Consejo de la Magistratura, sí, los aspectos medulares más importantes tenían que ver con la composición y con el método de elección. Antes de conocerse ese proyecto, yo había analizado la iniciativa por parte del Poder Ejecutivo, e inclusive cuando la presidenta hizo el anuncio, todo hacía suponer que muchas de las cuestiones relacionadas con modificaciones al Consejo de la Magistratura iban a ir por carriles compatibles con el artículo 114 de la Constitución Nacional, que es bastante claro en algunas palabras que menciona y que son los que la Corte tomó en cuenta en su decisión. Sin embargo, una vez que se conocieron los proyectos, desde el sector de los jueces, yo recibí como presidente del Consejo de la Magistratura numerosas manifestaciones de preocupación por parte de jueces y juezas de todo el país. Y más aún cuando la ley fue sancionada y estaba a punto de entrar en vigencia. Y a raíz de esto yo... ¿Preocupación por qué? A ver si la podemos traducir. Justamente, digamos. Preocupación por los aspectos que la Corte finalmente declaró inconstitucionales. ¿Por quedar sujetos a la voluntad política a la hora de ser suspendidos, por ejemplo? Hay algunas palabras que en el texto constitucional son claves. Una de ellas es el tema representación. La Constitución se refiere a la representación de los sectores, entre ellos el sector de los jueces, de todas las instancias, dice la norma constitucional expresamente, de los abogados de la matrícula federal, y después se refiere a los provenientes de la elección popular, pero en ese sentido da a entender que son los legisladores, y también la ley agregó el representante del Poder Ejecutivo. Además menciona que como complemento a la norma que tienen que estar integrados también por personalidades del sector académico. La Corte interpreta la palabra representación como muy importante dentro del texto de la Constitución, y también la palabra equilibrio. La palabra equilibrio, que la Corte no la equipara a igualdad numérica de representantes, sino a un contrapeso. 3 abogados, 3, sino... Exactamente, sino la Corte lo interpreta de una manera, digamos, no cuantitativa en el sentido de igualdad, sino cualitativa en el sentido de contrapeso. Entonces, sobre la base de estas dos palabras que son claves en el texto constitucional y no solo desde el punto de vista literal, porque el fallo de la Corte tiene cierta docencia también desde el punto de vista de la división de poderes del Estado argentino, como producto histórico también del pacto social que los argentinos formaron hace siglos cuando determinaron este texto para la Constitución. Se interpreta entonces estas dos palabras, la de representación y la de equilibrio, no solo en este sentido literal, sino también en un sentido histórico, como que los constituyentes en el año 1994, cuando establecieron la reforma constitucional, quisieron un contrapeso respecto de los distintos estamentos que forman el Consejo de la Magistratura, y que ninguno de ellos tuviera una preponderancia ni tuviera la posibilidad de ejercer un poder hegemónico. Esto es el sentido principal del fallo de la Corte. Ahora, Fera, le preguntábamos sobre el abanico de reacciones que ha habido, básicamente, digamos, mucho enojo y malestar por parte del oficialismo. Diana Conte llegó a decir acá en este mismo canal que estaban dispuestos a ir a los tribunales internacionales. ¿Puede tener alguna consecuencia jurídica respecto de la decisión de la Corte en caso de que el gobierno decida hacer una denuncia de este tipo? Yo creo que pasada la efervescencia política y la emocionalidad propia de este tipo de decisiones, porque no nos olvidemos que hubo un fuerte debate en la Argentina y que hoy por hoy está todavía presente, muy intenso en muy poco tiempo, sobre las reformas judiciales en el ámbito político y en la opinión pública. Pasado esta emocionalidad, creo que todos nos vamos a
sentar a conversar acerca de las consecuencias institucionales, y creo que esto va a tomar alguna característica o canal por la vía del consenso entre los sectores políticos involucrados. Entonces, más allá de los ganadores o perdedores que circunstancialmente uno pueda llegar a analizar desde el punto de vista político, lo que creo que tenemos que tomar con adultez y con madurez esta señal institucional que me parece que es muy clara y que le hace muy bien a la salud de la República, en la medida en que podamos ver justamente una señal importante de independencia del Poder Judicial por parte de una Corte Suprema que está muy prestigiada en el ámbito nacional. Y en el prestigio de la Corte en buena medida tiene que ver justamente este gobierno, porque es el mismo proyecto político que impulsó esta Corte que hoy tenemos, y también prestigiada a nivel regional e internacional. Entonces creo que desde el punto de vista de la señal institucional que da, y más allá de la emocionalidad, esta es una señal muy positiva para la República, para la Argentina, y tendremos que sentarnos a discutir de qué manera, puertas adentro del Poder Judicial, profundizamos una reforma que ya se inició hace varios años por parte de la Corte Suprema y que se está replicando en muchos tribunales del país, y cómo profundizamos el análisis de esta reforma para poner a la justicia verdaderamente de cara a la sociedad. Ahora, perdón, de cara a la sociedad les pregunto también, y con el rol que usted tiene, preside nada más y nada menos que el Consejo de la Magistratura, ¿cómo le explica a la sociedad, después de todo lo que se dijo, que los jueces que van a surgir de este Consejo de la Magistratura, que queda prácticamente tal como estaba previo a la ley, y los jueces que sean enviados a un jury de enjuiciamiento por este mismo Consejo de la Magistratura, son o van a ser jueces independientes, insisto, después de todo lo que se dijo y se puso en duda? Bueno, nosotros venimos trabajando en el Consejo, en esta y en anteriores integraciones, sobre tareas técnicas como son el desarrollo de los concursos, el desarrollo de las denuncias, el desarrollo de la parte administrativa del Consejo, de una manera muy eficiente en cuanto al resultado que tenemos. Es decir, hoy más del 50% de los jueces que tiene la Argentina fueron elegidos previo paso por el Consejo de la Magistratura en un procedimiento que no tuvo, digamos, en términos cuantitativos, en la mayoría de los procesos, grandes cuestionamientos. Hoy se le objetan otras cosas al Consejo de la Magistratura. Se le objeta alguna situación de parálisis, pero que es producto de algunas coyunturas que yo las viví personalmente y protagónicamente durante el año pasado. No se pudo aprobar no se pudieron aprobar 2 concursos en una situación que realmente tenemos que hacer una autocrítica puertas adentro del Consejo y asumir, como debemos asumir, la responsabilidad institucional que tenemos y el cargo para el cual fuimos elegidos. Hoy, a 9 meses de haberse producido una paralización en la designación de un concurso importante para la Justicia Federal de la Capital Federal, no tenemos una sola presentación por escrito que nos diga por qué algunos consejeros pedían la nulidad de esos concursos. Entonces nosotros tenemos que ponernos de cara a la sociedad, y quienes obstaculizan el desarrollo del Consejo de la Magistratura tienen que explicar a la sociedad la coherencia de su conducta y por qué están diciendo que un concurso puede ser nulo y no hacen una presentación por escrito donde explican específicamente las razones por las cuales consideran que es nulo. Entonces, hagamos a partir de esta señal que la Corte nos da, que es una apuesta a la institucionalidad, mostrémosle a la sociedad cómo defendemos aquellos argumentos que nos llevan a asumir nuestra tarea cotidiana. Y en este sentido, bueno, yo creo que el Consejo de la Magistratura tiene una gran responsabilidad, y en esto hay unas consideraciones muy interesantes en el voto disidente del doctor Zaffaroni, en donde muestran la responsabilidad que tenemos que asumir quienes estamos formando parte hoy de este organismo que fue previsto por la Constitución como una autoridad de la nación, para justamente quitarle a los poderes políticos una intervención total como la que tenían antes de la reforma de 1994 en la designación de jueces. Entonces, el Consejo, en la medida en que los consejeros asumamos la responsabilidad institucional que tenemos, puede funcionar muy bien. Y en esto tenemos que asumir fuertemente esa responsabilidad, y aquellos consejeros que no estén en condiciones o a la altura de las circunstancias para poder aprobar concursos, aprobar ternas, sancionar a magistrados, ejercer el poder disciplinario como corresponde, tendrán que evaluar si tienen o no que continuar estando. Pero me parece que en esto tenemos que asumir la responsabilidad que nos cabe frente a nuestros representados y frente a la sociedad.
Muchas gracias, Mario Fera, preside el Consejo de la Magistratura. Es la primera vez que lo escuchan después de un fallo de la Corte y pide autocrítica del fallo de la Corte. Y atención, este Consejo de la Magistratura, que prácticamente, como contábamos, queda tal cual está previo a la decisión del gobierno de enviar esta reforma al órgano, está pidiendo, bueno, aprovechemos esta oportunidad y hagamos una autocrítica. Muchas gracias, Fera. Muchas gracias a usted. Gracias, Romina. Bueno, nosotros hacemos una pausa, ya continuamos con más información en esto que es el mediodía. Nos quedamos como siempre en vivo hasta la 1 y en instantes, cuando regresemos.